Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos. El día de hoy les traigo la segunda parte de momentos críticos de algunos jugadores de Latinoamérica en las preliminares del torneo de Cat Tales temporada 2 del 2024. No se lo pierdan. Baishu recibe 3 puntos de daño por parte de Ningguang y en el caso adicional decide hacer un cambio de Baishu hacia Linei. Por parte de su oponente utiliza la consonancia que le permite tener un dado adicional hidro y utiliza la técnica de la caliza para completar todos los puntos de energía necesarios para que Ningguang utilice su habilidad definitiva y se lleve todos los puntos restantes de Linei. Ahora siendo el turno de Izuna, utiliza la carta de Yayoi, se activa el efecto de Mamei, le genera una carta y hace un cambio estratégico hacia Mona. Como su oponente ya no puede hacer más movimientos, Izuna utiliza la habilidad mental de Mona, deja una invocación. Posteriormente, como todavía puede hacer movimientos, utiliza la carta de huevito para revivir a Linei, utiliza su habilidad especial que le permite dejar una invocación y vemos que al final del turno todas las invocaciones van a hacer mucho daño, terminando con los puntos restantes de Ningguang. Esta ronda la comienza el oponente Rafu, quien utiliza la habilidad definitiva de Nahida para hacerle 5 de daño a esa Fischl. Vemos que se activa la reacción de Dendro con Electro y aparte se activan las semillas de Nahida haciéndole 1 de daño a Fischl y 1 de daño a Linei. Por parte de Rafu utiliza la carta de Déjamelo a mí para poder hacer un cambio rápido hacia Linei, utiliza la carta de Sunyata, la flor de Sunyata para borrar una de las cartas, se hace con 2 cartas adicionales, hace el cambio rápido hacia Linei y utiliza su ataque especial para terminar con los puntos restantes de Nahida, dejando una invocación que al fin del turno hará daño piro. Ahí vemos que se activa el efecto de Silly dándole 3 cartas adicionales y ya estamos en el turno de su oponente, quien utiliza la carta de costo 0 de Pollito con miel para subirle un punto de vida hacia Fischl. Se activa el efecto del Chef Mao, quien le da un dado adicional y utiliza su habilidad elemental sobre Linei. Vemos que por parte de Rafu utiliza la carta de la cámara de Jade y utiliza una carta de costo 0 que no permanecerá mucho tiempo en campo porque Rafu solamente está poniendo cartas de costo 0 buscando completar los puntos para la carta de Jet. Ahí vemos que ha jugado 2 copias de Dunyazar, ahí vemos que ya le ha dado la segunda Jet. Rafu no pierde el tiempo, procede a ponerla con un costo reducido gracias a la segunda Dunyazar. Vemos que ahí el efecto de Dunyazar le da una carta adicional. Esto es irrelevante porque aquí lo único que interesa es utilizar la habilidad definitiva de Linei para poder hacer que se activen los efectos de las Jets y le pueda dar 4 dados adicionales cada una, y ha dejado un loto activo en Linei para poder soportar cualquier posible ataque que venga por parte de su oponente. Su oponente utiliza la carta del semillero y utiliza la carta de la ópera intentando buscar hacer más dados. Después de desequipar y equipar algunos artefactos con la carta de la lira, ha procedido a cambiar hacia Linei y vemos que por parte de Rafu utiliza su habilidad elemental para hacerle bastante daño a ese Linei. Ya le ha hecho 6 puntos de daño. El Linei del oponente se queda con 4 puntos restantes. Vemos que su oponente utiliza la carta de Pollito con miel para subir un punto de vida, sin embargo decide ceder la partida. Esta ronda la comienza Hong utilizando la carta del Chef Mao y utilizando una comida que le permite reducir el costo de los ataques normales de Yelan. Se activa el efecto del Chef Mao que le da un dado adicional y una carta de comida. Vemos que se activa, que después de utilizar el ataque normal de Yelan, se activa el ataque coordinado de su habilidad definitiva, terminando con los puntos restantes del cubo. Sin embargo, el cubo revive. Por parte de Aiden hace un cambio hacia Fischl, por parte de Hong hace un cambio hacia Sino y por parte de Aiden nuevamente utiliza el artefacto de sueñosaurios. Posteriormente utiliza la carta de la princesa Jabalí y utiliza la habilidad elemental de Fischl, dejando la invocación de Oz que hará 1 de daño electro al final del turno. Hawk utiliza la carta de rollitos de carne y menta para reducir el costo de los ataques normales de Sino. Vemos que después de hacer daño electro, el ataque coordinado de Yelan se activa haciéndole daño hidro a esa Fischl, generando la reacción y matando al cubo en el proceso. Aiden por su parte utiliza la carta de Déjamelo a mí para hacer un cambio rápido hacia Lynette. Vemos que juega los aretes de la jugadora y juega la arcana que le permite hacer un segundo ataque después de que haya terminado con los puntos restantes del personaje. Por la reacción de Torbellino hace muchísimo daño a todos los personajes del oponente, incluyendo los personajes de la banca. Vemos que termina con los puntos restantes de Sino y de Yelan y solamente le resta hacer una habilidad elemental para terminar con todos los puntos de la señora y terminar esta partida.
Este turno lo va a comenzar Rafu, quien vemos que utiliza la carta de Semillero reemplazando la carta de Liven. Y posteriormente utiliza la carta de Dunyazar reemplazando la carta del Semillero, poniéndola con costo 0. Adicionalmente reemplaza la carta de la Catedral poniendo a Yayoi con costo 0 también gracias al efecto de Dunyazar. Y también reemplaza a Dunyazar poniendo a Liven, que también es de costo 0, para finalmente poner a Jet. Todo este movimiento, todo este reemplazo de cartas ha sido planeado para que la Jet pueda contar con los puntos suficientes para producir 4 Omnidados. Vemos que quema varias cartas para utilizar la habilidad definitiva de Bennett, ahí haciéndole 2 puntos de daño en el proceso a Fischl. Vemos que los efectos de los Silly se van a activar. Primero uno, haciéndole robar 3 cartas. Bien, después el efecto del segundo, dándole otras 3 cartas adicionales. Y finalmente se activa el efecto de la carta de Jet, dejando 4 Omnidados para Rafu. Su oponente decide utilizar la habilidad elemental de Fischl, aprovechando que Bennett tiene elemento Piro para hacer la reacción elemental. Vemos que cambia el orden de los personajes. Ahora, siendo el turno de Rafu, equipa el artefacto de Burkasha, hace un ataque elemental sobre Fischl, genera la reacción elemental y por la habilidad pasiva de Izdaha, al generar una reacción con Fischl, se ha generado un dado Piro. Por parte de su oponente utiliza la habilidad definitiva de Nahida, haciéndole 3 de daño a ese Izdaha. Vemos que se activa el efecto del artefacto de Burkasha, dándole una carta adicional hacia Rafu, y Rafu simplemente utiliza la habilidad elemental de Izdaha, terminando con los puntos restantes de Nahida. Ahora vamos con el turno de Mai, quien utiliza la carta de la olla de Adeptus y adicionalmente utiliza el arcana de Pacto Rocoso para tener 2 dados adicionales. También utiliza la carta de Aún no oído la campana para completar los dados necesarios para utilizar la habilidad definitiva de Linei. Y ahora Rafu se las tiene que ingeniar para terminar con todos los puntos restantes de ese Linei en esta ronda. Vemos que juega primero un artefacto de costo 0, posteriormente lo reemplaza con el artefacto de los sueños áureos. Se generan 2 dados adicionales. Ahí vemos que también utiliza la carta de Flor de Sunyata para ver si alguna de las cartas le pueden ayudar. Vemos que utiliza un ataque elemental sobre Selinei, solamente le queda un punto restante. Y vemos que le sale un artefacto a los aretes de la jugadora, sin embargo no le sirven a este momento. Y en el último movimiento de Rafu utiliza la carta de Pacto Rocoso teniendo 2 dados adicionales. Utiliza la carta de la ópera sin costo gracias al efecto de la Flor de Sunyata utilizada del turno pasado. Y haciendo un ataque básico termina esta partida.